Buenas tardes. Voy a hacerlo muy corto, pero vamos a presentar 3 testimonios que hemos grabado en nuestra región, aquí en Burdeos, Agen y el Campello. Porque en el Campello vive aún Kiko Martínez López, que va a cumplir 100 años el miércoles próximo. Con Kiko tenemos un actor importante de la ayuda de parte de los españoles en Francia, ayudados también por el Partido Comunista francés, a España. Y para que eso fuese posible, tenían falta de documentos de identidad para poder cruzar la frontera. Y el personaje fundamental en esa tarea fue Domingo Maragón. Kiko ha realizado su grabación en el Campello. Hay un problema que yo no he visto cuando he hecho los subtítulos. He dicho que era secretario general del Partido Comunista en Francia antes de la caída de la dictadura. Pero él me dice que no, que es un error, que es después. Voy a hacer lo necesario para cambiar esto. Con Domingo Maragón hemos visto a su hija adoptiva, Josefina Bárcena, que vive en Agen, y es un testimonio muy íntimo, porque es la vida que ella tuvo con su padre adoptivo. Veréis que es muy emocionante. Y con ella hay su hijo, Eduardo, que explica cómo pasaron materiales de Francia a España. Y la última persona, para mí es la más importante, porque esa persona es la que trasladó el material con un bolso doble fondo que llevaba material para las impresoras del mundo obrero en España. Es decir, el peligro que tomaba esa chica cuando iba a España, cuando iba a Bilbao, cuando iba a San Sebastián, cuando iba a Valladolid, lo hacía de manera arriesgada. Podía caer de repente. Eso no se produjo. Y tengo que agradecer lo que ha hecho esta hija. Muchas gracias. De esos españoles económicos que venían a Francia, y también en mi familia hubo que salían de España, que iban en Alemania también, y ha habido todo un trabajo de concientización de esta gente y de llevarles a luchar, como en el último video descubre la lucha viniendo en Francia y lucha en contra del franquismo después. El ejemplo tipo le tengo en mi propio padre, que había sido encerrado en las mazmorras franquistas, 3 años de condena en Alcalá de Henares, en la central de Talavera de la Reina y en Ocaña. O sea, 3 añitos se pasó a la sombra. Cuando terminó la pena,
policía y de ahí no encontraba trabajo. No había trabajo para todos aquellos que, por una razón, fuese la que fuese, eran opositores al gobierno, no podían trabajar en ese tipo de empleos. Mi padre había estado trabajando hasta que lo cogiera la redada, había estado trabajando en los talleres de aviación de Cuatro Caminos, cerca de Madrid. Era mecánico de aviación. Mecánico de aviación que se había formado durante la guerra en Albacete. O sea que mi padre, desde jovencito, había trabajado en el esfuerzo de guerra. Cuando, después de algunos años de ir trotando por el mundo, encontró un empleo de ayudante de laboratorio en Miranda de Ebro, célebre por el campo de concentración donde nací. Y allí nos hicieron la vida imposible, de tal modo y manera que vivíamos en una calle céntrica de Miranda de Ebro, la calle Ramón y Cajal, para aquellos que lo conozcan. En el tercer piso, en la planta baja, se instaló, a las pocas semanas de entrar nosotros, se instaló la comisaría de policía. O sea, que nos tenían a ojo. No nos podíamos, de hecho, no teníamos nada que ocultar, pero nos hicieron la vida imposible. Tanto es así que mi padre optó por marchar. No pidió que le dieran dinero para salir de España, sino que se fue. Se fue y dijo, me voy a buscar trabajo a Alemania, si aquello me interesa, os llamo, venís y aquí... Pero como aquello no le interesó, se vino, se quiso volver a España. Pero entonces ya se habían encargado, la policía de aquella época, se habían encargado de impedir que mi padre entrase de nuevo en España. Y así las cosas. Esto, cuando mi madre, mi hermana y yo entramos en Francia, fue al día siguiente de la ejecución de Julián Grimau, en 1963. O sea que ocurrió antes de ayer, pero a mí no se me ha olvidado. ¿Yo? Hola. Aquí, pero ya tengo micrófono, ya tengo el micrófono. Yo quería hablar. Bueno, primero daros las gracias por esta maravillosa mesa y bueno, por toda la jornada que llevamos hoy, pero muchísimas gracias porque ha sido todo interesantísimo. Mónica, los documentales, tu intervención inicial, ha sido buenísimo esto. Y claro, me ha sugerido varias cosas. Una, esta idea que no sabíamos en España, los que estábamos allí, y que aparte de que hoy Mónica lo ha recordado, yo cuando lo leí en el libro de Nicolás Sesma el verano pasado, o sea, hace un año, que la primera campaña, una de las más importantes de Amnistía Internacional, fue por los mineros de Asturias. Entonces, desde dentro no nos enterábamos, pero yo creo que Mónica nos ha convencido de lo importante que fue este antifranquismo fuera de España para derribar todas las caretas del régimen. Entonces, esto ha recordado. Hay dos testimonios de lo que hemos visto ahora en vídeo que coinciden con una cosa que dijo Antonia Jover el otro día en la Junta Directiva de Expresos. Me refiero a lo que ha dicho Kiko, que el trabajo político enriquece, a lo que ha dicho la última testimonio, que dice la política me ha ayudado mucho en la vida, y lo que dijo Antonia Jover es que sus padres, también militantes en Barcelona, en la clandestinidad, le decían que la actividad política, incluso clandestina, aportaba felicidad.
Y yo estoy de acuerdo y creo que la gente que estamos en temas de memoria sabemos que el activismo por cosas que nos importan, o sea, sea la ecología, sea la memoria, sea el antifascismo, aporta, da riqueza a la vida y nos aporta felicidad. Y el otro día en una entrevista en Europa Laica, que tienen un programa de radio que os recomiendo, que se llama Domingos Laicos, y que lo hacen el programa a las 12 de la mañana de los domingos, que había que ir a misa, y además cada domingo lo anuncian con una hostia que les hace un artista maravilloso cada vez, y la última hostia no la hizo el artista porque fue el cartel de nuestras jornadas, y para eso hicieron una entrevista en la que participé, y ahí también me decía José Antonio Naz, que no sé si está por aquí, el presidente de Europa Laica, me preguntaba al final: ¿qué le dirías a los jóvenes sobre el activismo, sobre estas cosas que hacéis? Y yo le dije, pues les diría que aporta mucha felicidad, porque seguro que hoy estamos aquí todos mucho más felices que si estuviéramos en casa aburridos y viendo la tele. Vale, entonces rescatar esta idea que creo que es muy importante. Pero aparte, quisiera contar otra anécdota que tiene que ver con Antonia y que se refiere al trabajo de Domingo Malagón, y que nos contó el otro día, y creo que es muy curiosa y muy importante. No sé, Javier, yo creo que no he tenido tiempo de contártela porque hace poco que la sé. En casa de Antonia, en Barcelona, era donde vivía Gregorio López Raimundo cuando estaba clandestino en España, y tenía diversos pasaportes, todos hechos por Domingo Malagón. Bueno, Gregorio, una vez de las que fue, les contó que pasando la frontera había una persona, volviendo a Francia, había una persona de no mucha cultura que se había subido al tren sin pasaporte y sin documentación. Y entonces le enseñaba el DNI o algo así. Y entonces el policía le decía, no, es que con esto no se puede pasar la frontera. Y le dijo a Gregorio López Raimundo, con pasaporte falso hecho por Domingo Malagón, déjeme usted su pasaporte, que ya lo había visto, y le dijo, mire, esto es un documento para pasar una frontera, no lo que usted lleva. Así que eso es buenísimo también. Y luego, bueno, quería que transmitas a tu hermana, que me acabo de enterar de que es tu hermana, que todo, bueno, es que me han encantado estos pequeños vídeos, no sé dónde está Jean-Michel Cortés, pero son una maravilla. Quiero que le transmitas a tu hermana, a ver, cuando a ella le dicen que era vivir la dictadura franquista, ¿de qué habla? De que se quedaron sin agua. No, es que esto es muy importante porque si no, muchas veces nos quedamos en la represión, que era importantísima y fundamental, pero ella relaciona la dictadura con que a través del Plan Badajoz, porque se está refiriendo al Plan Badajoz y un sistema de regadío, dejaron a pueblos que estaban a punto. Yo viví mis primeros 8 años de vida en Logrosán, Extremadura, y estamos hablando del año 53 al 61, y no había agua corriente. Eso multiplica el trabajo de las mujeres de una manera increíble. Y 500 metros con 3 cántaros que a veces llevaban, uno en cada brazo y arriba en la cabeza. Entonces me ha encantado cómo ella ha conectado una cosa de la vida cotidiana importantísima y fundamental con vivir bajo una dictadura. Y entonces yo rescataría, como de este testimonio, creo que Jean-Michel ya lo ha dicho antes, la sorpresa de esta participación en actividades tan peligrosas como pasar documentación de Francia a España durante 3 años. Entonces, bueno, ya os digo, toda la sesión y todo desde esta mañana. Muchas gracias por organizarlo, y creo que nos aporta felicidad, activismo, ganas de seguir relacionándonos, de seguir enterándonos de cosas nuevas que cada vez nos enteramos. No sé, Javier, si sabías de esta anécdota de Gregorio López Raimundo y el pasaporte enseñado al que iba indocumentado diciendo, este es un documento para pasar la frontera, y claro, el otro pensando. Y bueno, yo también pasé con pasaporte falso la frontera a una cosa que habéis citado, ahora no recuerdo quién, o si esta mañana, que eran estas reuniones del partido en París, y me imagino que aquel pasaporte que llevé era
hecho por Domingo Maragón, en el que fui una modista de Sevilla durante unos cuantos días. Bueno, dos cosas. Los vídeos estarán colgados en la futura plataforma memoire.org. La primera que vamos a colgar será domingo por la mañana en el taller que voy a animar. Es la de Pepita Bárcena. Y las dos después las colgaré lunes cuando llegaré a casa. Oui, bonjour Alain. Je vais te demander de te faire mon interprète, parce que moi en espagnol, je serai trop mauvais. Il y a 2 points qu'on n'a pas du tout évoqués, mais que j'aimerais entendre évoquer. C'est le rôle joué par des politiques français tels que Michel Alliot-Marie, qui payait par le biais d'une société de nettoyage des hommes de même pour aller assassiner des républicains espagnols, d'une part. Et dont le rôle joué par les politiques français contre justement les républicains espagnols et aussi qui faisaient extrader des militants basques pour les faire emprisonner en Espagne. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'aimerais avoir l'opinion de camarades espagnols sur ce qui s'est passé aux Canaries, le mouvement de libération des Canaries qui était mené par Antonio Cubillo, que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Là, on n'en entend pas du tout parler, mais ça a eu un rôle très important. Et j'ajouterais que derrière tout ça, quant à moi, l'intervention des services secrets américains est très importante. Et donc, et peut-être continue, en France, les mêmes continuent-ils à s'efforcer de démolir ceux qui veulent une république en Espagne. Donnez la réponse générale. Oui, c'est pas... Non, mais il avait demandé de traduire. Le premier point, rappel, parce que... Oui. Le premier point, c'est le rôle joué par les politiques français, certains politiques, dont Alliot-Marie, puisque j'ai eu l'information, et dont ce dont je parle, j'en suis certain. Et par contre, d'ailleurs, on retrouve... Oui, résume, parce que... Bon, voilà, et l'incidence que ça a actuellement, y compris actuellement, sur ceux qui luttent pour avoir une république en Espagne, et je dirais pour maintenir la république en France d'ailleurs. Bueno, lo que dice es que hay políticos franceses que, si yo traduis bien, que han ayudado al franquismo y ha impedido que la república vuelva en España. Y que continúa también eso, y habla de Alliot-Marie, que era el alcalde de Biarritz. Y député. Ministre. Après, le second point, bon, la tête... Le second, c'est aux Canaries, il y a eu un mouvement de libération, et qu'en pense le peuple espagnol? Parce que en quelle année? Ça finit en 2000, et ça avait commencé dans les années 60. On a tenté de l'assassiner en Algérie, au moment où était... Oui, au moment où était... Attends, mais j'ai compris. Oui. Bueno, dice que en Canarias hubo un movimiento de liberación a partir de los años 60. Bueno, si alguien lo sabe, yo no sé, desconozco la cosa. Bueno, si puedo añadir a todo lo que se ha dicho algo. Si quieres lo de Canarias, se lo cuento un poco. Bueno. Sí, como dicen en Canarias, hubo un movimiento de liberación. El líder era Antonio Cubillo. Espera, que te has perdido. Ponte un poco más para acá. Que digo que sí, que hubo un movimiento de liberación en Canarias, que el líder era Antonio Cubillo, era en el franquismo,
intentaron organizarse, se organizaban también en la clandestinidad, mayormente en países de Latinoamérica, Venezuela. La policía franquista le persiguió, intentó asesinarle en aquel país. No lo mataron, pero quedó bastante perjudicado. Y desde luego todo lo que pudieron localizar de gente que participaba de ese movimiento, pues el franquismo ya sabéis lo que hacía con la disidencia, ¿no? Entonces es verdad que lo hubo, es verdad que lo intentaron, pero también es verdad que fracasó y que el franquismo pues lo hizo a sangre y fuego como hacía todo. Eso es lo que sabemos de aquello. Yo quiero decir nada más unas palabras sobre la historia de un pueblo que no está muy lejos de aquí, a 30 kilómetros, que se llama Oloron-Sainte-Marie. Y la historia ha empezado cuando la guerra de España, más de 50 hombres marcharon de Oloron para integrar las brigadas internacionales. El padre de un futuro alcalde de Oloron, fue herido en los combates en España. Después, como lo sabéis, al lado del campo de Oloron-Sainte-Marie, a 15 kilómetros, hay un campo de concentración que se llama Gurs. Y en Gurs llegaron a la fin de la guerra de España y a la retirada 24.000 republicanos españoles. Esos republicanos españoles fueron en compañías de trabajadores, pero también fueron los primeros que se levantaron en 1942. Ortiz ha escrito mucho sobre eso, en el Valle d'Ossau, a luchar contra los alemanes que habían cogido todo el territorio francés, que estaban en Oloron, en Pau, en Moleón y por todo. El pueblo de Oloron nunca olvidará el sacrificio de esos republicanos españoles. Y hoy todavía tenemos en el centro del pueblo un monumento en la memoria de esos republicanos españoles y de esos brigadistas que han luchado para la libertad. También la solidaridad y el internacionalismo ha sido cuando en nuestro pueblo el Partido Socialista Obrero Español tenía más de 100 adherentes. E íbamos en los años 60, yo era crío, con mis padres, a acoger a los españoles que llegaban para trabajar en Suiza o en otros sitios. Y era terrible de ver en qué estado estaban de pobreza esos españoles. Y es verdad que hemos visto el testimonio de esa señora, que ha sido también una inmigrante por trabajo económico. Pero teníamos un problema entre los republicanos españoles que estaban en Oloron, que habían venido de Gurs, que habían traído la cultura española, pero también el sindicalismo y la política en el pueblo. En el barrio de Sainte-Croix, en los años 70 y 80, yo tenía más del 60% de votos en ese sitio. Y teníamos un problema con los refugiados económicos que quedaban en Oloron, que trabajaban en las fábricas de textil de Oloron, porque muchos no querían hacer política. Y yo me acuerdo de esos republicanos españoles que decían: ¿cómo se puede ser que no puedan hacer vienen de un pueblo, de un país donde están sacrificados y no quieren hoy luchar en los sindicatos? Porque muchos de los republicanos españoles eran delegados del personal o delegados sindical en las fábricas que tenemos en Oloron-Sainte-Marie.
Lo que quiero decir también, que yo no me quedé en el Partido Socialista Obrero Español, me fui al Partido Comunista, porque en aquella época consideraba que el que iba más adelante aquí en Francia era el Partido Comunista francés. Y los militantes del Partido Comunista francés, que había muchos estado en Buchenwald, porque muchos toloneses han estado en Buchenwald, y luchaban. Y yo me acuerdo eran algunos de descendencia española, de aquellas familias que habían venido después de la Primera Guerra Mundial, y esos hombres, cuando la dictadura franquista, como La Fuente, Calvo, iban a España a llevar propaganda. Y La Fuente iba hasta Asturias a llevar dinero y llevar propaganda. Y esos hombres que ahora ya por ley de vida no están, eran unos ejemplos de lucha que llevábamos. Y yo, lo que más me mata hoy es la falta de internacionalismo. En aquella época, en los años 70, 80, mismo hasta el 90, el internacionalismo para nosotros es muy importante. Yo estoy muy contento. No hemos puesto una bandera palestina en el Ayuntamiento de Oloron-Sainte-Marie, pero hemos puesto una... el banderole, no sé en español cómo se dice, pidiendo que se reconozca el pueblo palestino. Y es el combate que llevamos desde hace años y años y años. Yo estoy en el Ayuntamiento de Oloron desde 1977 y estamos luchando siempre para ese internacionalismo. Y lo que estoy contento en nuestra pequeña ciudad, que todos los alcaldes, nada más hemos sido perdidos una vez que la derecha ganó las elecciones, pero todos los alcaldes de izquierda siempre han seguido y hemos seguido todo el Consejo Municipal esa directiva, el internacionalismo. Y si en Oloron, dentro de unos días, vamos a recibir los estudiantes de la Universidad de Derecho de Zaragoza, que vienen cada año y visitamos el campo de Murs, y a veces tenemos combate con esos jóvenes, porque los jóvenes, hay algunos, sobre todo los que estudian Derecho, marchan siempre diciendo en aquella época con Franco se vivía mejor en España. Y ahí son discusiones muy importantes que tenemos. Muchas gracias. Yo añadir algo que no hemos podido tratar hoy, por falta de tiempo, es que los vídeos que hemos presentado son vídeos o sea españoles del exilio, o sea españoles mismo, o hijos del exilio, pero el proyecto inicial teníamos el proyecto de hacer una mesa redonda con franceses que no eran hijos del exilio. Yo conocí cuando estaba estudiando, primero es verdad que el pueblo francés, ser hijo de exiliado de republicano en Francia, te acogían, la puerta estaba abierta enseguida, te ayudaban enseguida, había una solidaridad que yo he vivido de joven increíble en Francia, Eso lo dice Kiko, pero es verdad que había. Y cuando estaba estudiando en Toulouse he conocido a bastante gente que nos trataban como sus hijos, porque estaban más ancianos que nosotros. Y trabajando en este tema, he sabido en los libros, en lo que he consultado, que esta gente
que no me había dicho nada. Hacía viajes a España con material, con gente, que todo estaba muy bien organizado. Es decir, que había a nivel nacional, hablo, sobre todo he visto gente del Partido Comunista o de la CGT, del sindicato. Había una organización que existía desde París y que se repercutía en todos los departamentos, sobre todo los que estaban al lado de España. Es decir, que la capital de España en Francia, todos saben que en Toulouse era la capital de España en Francia. En Toulouse, en Burdeos, en Pirineos Atlánticos, en Altos Pirineos, en el departamento del Gers. Gente que he conocido y que viendo los documentos, los testimonios que han salido, pero que no se conoce mucho, resulta que esta gente tenía una actividad clandestina que, como lo dice Luisa, ni el marido, ni el hijo, ni el padre, ni el amigo, nadie lo sabía. Así que tengo una lista de gente que efectivamente he conocido y han tenido una actividad con mucho coraje de solidaridad con España, y yo no me lo pensaba, los encontraba en las manifestaciones públicas, pero no sabía lo que hacían, y entre ellos quedan pocos vivos. La mayor parte ha muerto. Sé que en Burdeos, uno que conocen los de Burdeos, que se llamaba Jean Barrière, era uno que organizaba en Burdeos. En el Gers era uno que se llamaba Gérard Lacaze, que organizaba. Había en Tarbes Paul Chastelain, que muchos conocemos. Había mucha gente que organizaba eso, y había gente menos conocida, porque ellos tenían responsabilidades políticas, pero había gente menos conocida que no tenía que aparecer. Es decir, que esta gente, mismo en el Partido Comunista Francés o en la CGT, estaban obligados a no tener responsabilidades públicas, a no aparecer públicamente para hacer todo este trabajo clandestino. Y esto lo dice, yo lo digo porque esto lo dice Kiko, es que la vida sigue siempre, y se olvidan las cosas, pero a esta gente no se le ha dado el homenaje que merecía. Salvo en la primera fiesta que hubo en Riva Madrid, no me acuerdo cómo se llama. La primera fiesta que hizo el Partido Comunista legalizado en España, invitó a algunos a esta gente, y me acuerdo que en Toulouse había un comité de Toulousain, y la señora que se ocupaba del comité, que todavía está viva, me acuerdo, no me acuerdo, me pierdo el nombre. Yvette Ricard, que tiene 96 años, y me he perdido lo que te quería decir del comité de Toulouse, pero La fiesta. no, me lo he perdido. Bueno, pero sé que se han hecho muchas y muchas cosas, y yo me considero, como decía mi padre, cuando le pedían si eres, y me acuerdo en un documental de Juan Ortiz, piden a uno de esos guerrilleros que habían combatido en los Pirineos, y le piden si él, que se ha quedado en Francia desde tantos años, que tiene los hijos en Francia, si se considera como español o como francés,
y contesta lo que siempre contesta mi padre: yo soy un internacionalista. A propósito de Toulouse, no olvidemos que Toulouse fue, luego lo veremos probablemente en el documental Toulouse-la Roja, Toulouse-la Rouge, fue la capital del gobierno republicano en exilio. Un gobierno que estaba dirigido, el primer ministro, por el doctor Juan Negrín. Y a este propósito, aprovecho la ocasión, casi se me olvida, os transmito un muy cariñoso saludo de la parte de Carmen Negrín, que es la nieta de Juan Negrín. Bueno, solamente me gustaría insistir un poco en lo que se ha comentado y con lo que he terminado yo, ¿no? Y lo que ha ido apareciendo en estos testimonios tan bonitos, yo ya los había visto y me han vuelto a emocionar los tres. Y es como esa militancia, a veces fue muy dura, a veces fue muy dura y muy cruel, y la vida de la familia, ¿no?, de Domingo Malagón ahí está. Pero también es verdad que hizo feliz, o que dio un sentido, ¿no?, a la vida a tantísimas personas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para entender bien la historia, para entender bien el pasado, para entender las razones por las cuales muchas personas se comprometieron, arriesgaron mucho de su vida diaria y de su integridad física y de su seguridad, ¿no? Y lo hicieron con esa generosidad, porque también les reportaba algo, lógicamente, ¿no? Y a veces en este contexto actual, por ejemplo, a mi alumnado no siempre es fácil transmitir esa idea, porque a veces da la sensación actualmente de que solo se toman decisiones en función de los beneficios personales, ¿no? Y yo intento insistir en la idea de que a lo mejor, al menos en otra época o al menos en otros contextos, otro tipo de personas obtienen muchos beneficios personales, pero porque forman parte de un proyecto colectivo, ¿no? Y yo creo que esto es un poco lo que nos reúne aquí y tan bonito y tan emocionante está siendo, ¿no? Bueno, pues pasamos a la película y antes pues unas notas, ¿no?, a modo de presentación y verlas. Antes un previo. La película que vamos a ver ahora, siguiendo con la que ya hemos visto aquí esta tarde, la vio Kiko hace unos meses en Alicante, porque la proyectamos en la universidad de aquella ciudad. Él estuvo presente y participó en el debate como quiero que participéis vosotros esta tarde. Y he conocido, porque no la conocía, a la hija de Malagón, aunque sea en diferido, porque ha vivido siempre aquí en Francia y no hemos coincidido nunca allí en España con ella. Y ya antes de empezar, sí deciros que, como siempre, me cuento orgulloso de estar aquí con vosotros y participar en los encuentros que ya llevamos muchos años haciendo, de encuentros de memoria y de entidades republicanas francesas y españolas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la primera parte de una trilogía de documentales que la Fundación Domingo Malagón tiene proyectadas con la ayuda de la Dirección Nacional, de la Dirección General, perdón, de Memoria Democrática del actual gobierno de España. Toulouse-la Rouge es la primera, pues creímos que era la necesaria, porque sigue hablando del exilio francés. El exilio francés creemos que es el más importante por las consecuencias que tuvo el exilio, los participantes, los españoles y las españolas que vinieron, que se exiliaron aquí, porque Francia fue el puente de paso, a excepción del exilio del norte de África, fue el puente de paso, o para quedarse, del resto o la mayoría de los exiliados y las exiliadas que huían del franquismo, ¿no?, y de la represión del gobierno de Franco.
y porque, como se ha dicho antes, fue donde se ubicaron, si no el gobierno, sí los partidos ilegalizados por Franco en el año 39 con la ley de responsabilidad política, y los que desde el sur de Francia, pues organizaron la resistencia y organizaron el antifranquismo político durante 30 larguísimos años que no todo el mundo ha vivido, y que hay que ir siempre no recordando, sino viendo y hablando y debatiendo sobre ello. No hablamos de pasado, lamentablemente hablamos de presente. ¿Por qué Toulouse? Ya os he dicho por qué Toulouse. Porque pensamos que la ciudad más grande era la que recibió más españolas y españoles, y fue donde también se ubicaron pues los aparatos de los partidos y los sindicatos, que fundamentalmente fueron 4: la Unión General de Trabajadores, la CGT, con una importantísima actividad, el Partido Comunista de España, del que estamos hablando esta tarde mucho, hasta el año 48, que se va a París, pero que sí mantiene ahí un grupo de dirección y de organización para el trabajo clandestino desde el exterior, y por supuesto el Partido Socialista Obrero Español, que tiene su sede en Toulouse. Además, como eso no lo explico porque lo vamos a ver o lo vamos a mencionar, pues lo dejo. No es, y ni queremos, ni quisimos, ni querremos que sea el documental definitivo sobre el exilio en Francia. Por supuesto que no. Y ya veréis que no estamos haciendo historia. Basándonos en las historias, vamos a hacer memoria de los y las exiliados y exiliadas, que lamentablemente llegamos tarde, como siempre los españoles llegamos tarde a nuestra memoria democrática, pero que sí hemos podido recoger los testimonios de la segunda generación, o la primera, que nació al calor de la retirada, no al calor de... Un matiz que quiero dejar claro, y que en España no se entiende muy bien, pero que aquí seguro que sí. Los españoles y las españolas exiliadas se exiliaron por una guerra y entraron en otra, y participaron lo que quisieron, muchos y muchas, en la resistencia. Cuando en España ponemos el documental, no entienden muy bien cuando hablan de la guerra, y que cuando se acabó la guerra, en el 45 no se acabó la guerra. Sí, aquí se acabó la guerra. Aquí los españoles estaban aquí, no estaban allí. Allí estarían muertos y muertas. Aquí estaban aquí luchando además por la democracia, por el internacionalismo y por la libertad. Gracias a esos testimonios hemos montado lo que el relato que os vamos a ofrecer. Con la subvención que da el gobierno, pues poco se puede hacer si no va acompañada de la solidaridad de las organizaciones, que de una manera o de otra, nunca dineraria, porque no tenemos dinero ninguno, aportando recursos, aportando cualquier otro tipo de recurso, insisto, pues han hecho posible este documental, sobre todo las de Toulouse. Pero también pues el Partido Comunista Francés cediendo imágenes, que veréis, el Instituto Bigot de Perpiñán, que también cedió voluntaria y gratuitamente imágenes, el Partido Comunista de España, por supuesto, la Fundación Pablo Iglesias del Partido Socialista Obrero Español, ellos están en Madrid. La librería La Guenesay, pues expresos catalanes, que también aportaron sus recursos, el Foro por la Memoria Democrática, etcétera, 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 salen al final como colaboradores, o sea que lo vais a leer. Y una última reflexión para pasar a ver la película. Vamos a hablar
de cosas muy concretas que pasaron hace 80 años. Pero los bombardeos masivos por tierra, mar y aire de la carretera de Málaga a Almería, los bombardeos sistemáticos del Madrid resistente y asediado, los bombardeos de Alicante, de Barcelona, de Durango, de Guernica, los campos de concentración, los refugiados, las refugiadas, el sufrimiento, la muerte, ahora la veremos en blanco y negro. Ahora la estamos viendo en color y en directo. Nunca acabamos con el fascismo. El fascismo se ha mantenido en estos 80 años y ahora golpea muy fuerte. Vemos la película y debatimos luego. Antes, por favor, vamos a ver una pequeña película de France-Palestine Solidarité para hablar del pueblo palestino. Entonces, se llama Michel Aguer y es el copresidente de la Asociación Francia-Palestina Solidaridad de Pau. Depuis plus de 20 ans, notre association milite pour la reconnaissance et le droit du peuple palestinien. Desde más de 20 años, nuestra asociación lucha por el reconocimiento y los derechos del pueblo palestino. Dans le cadre des actions de solidarité, Mère nous a demandé une vidéo sur nos actions pour la Palestine et en particulier pour Gaza, que vous venez de voir d'ailleurs. En el marco de las acciones de solidaridad, MEF nos pidió una video sobre nuestras acciones para Palestina y en particular para Gaza. Nous suivons avec intérêt les actions et les formidables manifestations des Espagnols, de vous-même, pour la solidarité avec le peuple palestinien pour dénoncer le génocide de Gaza. Seguimos con mucho interés las acciones y las formidables movilizaciones de los españoles por la solidaridad con el pueblo palestino para denunciar el genocidio en Gaza. Comme nous le disons régulièrement, tout n'a pas commencé le 7 octobre. Vous avez vu dans cette vidéo une présentation de notre association et quelques éléments de compréhension de l'histoire et de la situation actuelle en Palestine, à Gaza et en Cisjordanie. Como lo decimos regularmente, todo no empezó el 7 de octubre, como lo ha visto en este video, una presentación de nuestra asociación y algunos elementos de comprensión de la historia y de la situación actual en Palestina, en Gaza y en Cisjordania. Merci de votre attention. Gracias por su atención. Bonjour. Alors, il y avait une requête pour traduire ce que vous venez de dire en français, mais vous l'avez tellement bien dit en espagnol que je vais essayer de le dire en français. En fait, Madame Bonhomme disait qu'elle allait donner la parole au représentant de la ville de Pau, que je suis. Bueno, je salue. Muchas gracias, buenas tardes, y que, como han dicho, él es el representante del Ayuntamiento de Pau. Alors, je vais vous parler à la fois au nom de la ville, mais je vais vous parler aussi en mon nom propre cet après-midi, ce soir. D'abord, je voudrais m'excuser de n'avoir pas pu être là pour l'ouverture de vos travaux. J'ai été pris sur d'autres théâtres d'opération, mais je tenais absolument à venir vous saluer aujourd'hui. Bueno, que pide disculpas porque no ha podido venir esta mañana a la apertura de los encuentros, pero que tenía la necesidad de venir a saludarnos esta tarde, porque además no va a hablar solo desde la municipalidad, desde lo institucional, sino desde el corazón. Lorsque Madame Bonhomme est venue me voir il y a quelques mois maintenant pour m'expliquer qu'elle organisait avec toute l'équipe qui l'entoure de l'association pour la mémoire d'Espagne républicaine
ces journées de rencontres transfrontalières, on a discuté un peu et il n'a pas fallu attendre longtemps pour que nous nous mettions d'accord. Et tout de suite, j'ai proposé au maire d'accorder un soutien financier à la hauteur de ce qu'elle m'avait demandé d'ailleurs. Et pour nous, pour le maire de Pau, pour moi, pour l'ensemble du conseil municipal, c'est très important de soutenir cette association. Que cuando hace unos meses Claudine fue a hablar con él para decirle que se iban a desarrollar estos encuentros aquí, que no les costó mucho tiempo ponerse de acuerdo en hacer una ayuda financiera, que Claudine señala que esta mañana ya ha agradecido, y participar como ayuntamiento en estos encuentros transfronterizos referidos al exilio republicano español en Francia. Votre association... Pardon. Vous n'avez pas besoin, c'est fort. Estupendo. Votre association représente pour nous, pour les gens de ce territoire, un bien intellectuel et mémoriel infiniment précieux. Et ça s'est traduit bien sûr par beaucoup d'échanges depuis longtemps, mais ça s'est traduit aussi récemment par symboliquement la dénomination d'une rue dans un quartier qui est très cher au cœur des Palois, qui est le quartier du Hédas, qui est le quartier dans lequel beaucoup de républicains espagnols sont venus se réfugier. Et donc moi je suis très heureux d'avoir participé au baptême de cette rue qui s'appelle la rue des républicains espagnols en Béarn. Vous avez effectivement mentionné cela. Que la asociación que organiza estos encuentros es fundamental para la cultura y para la vida política de Pau, y que de hecho se ha inaugurado una calle a los republicanos españoles y que él estuvo muy contento de poder participar en la inauguración de este nombre de la calle a los republicanos españoles en Béarn. Maintenant, je vais vous parler en mon nom propre d'élu et de citoyen. Je voudrais vous remercier pour 3 raisons. La première raison, c'est que vous avez honoré ce matin un homme très important pour nous à Pau, et qui est très important pour moi, mais qui était aussi très important pour mon père. Donc c'est un peu toujours très émouvant pour moi lorsque j'évoque la mémoire de Jean Ortiz et des républicains espagnols, parce que mon père, qui était né dans un petit village de la vallée d'Osso, tout près de chez toi, à Buziette, a participé lorsqu'il avait 15 et 16 et 17 ans à la résistance aux côtés des républicains espagnols du maquis de Marie Blanc. À l'époque, on les appelait comme ça. Bueno, que esta mañana hemos rendido un homenaje a Jean Ortiz y que para él ha sido muy importante este homenaje, sobre todo también pensando en su propio padre, que participó, no sé el nombre del petit village, que participó junto a los republicanos españoles exiliados en la resistencia contra el nazismo. Entonces, recordando a su padre y recordando esta lucha, ha sido para él muy importante que esta mañana rindamos homenaje a Jean Ortiz. Et ce massacre d'ailleurs de Buziette des républicains espagnols a marqué très tragiquement l'histoire de ce territoire. Et on honore dans ma famille tous les ans par le dépôt de quelques fleurs sur la tombe de ces républicains espagnols qui sont morts dans ce village ce jour-là. Mais Jean Ortiz était aussi un ami de mon père. Que Jean Ortiz era también amigo de su padre y bueno, que su familia participa todos los años poniendo flores en la tumba de los republicanos españoles que murieron como partisanos en este pequeño pueblo. Ils avaient les mêmes valeurs, celles que vous défendez, la solidarité, la liberté, la laïcité, très importante. Ils n'avaient pas toujours les mêmes chemins pour y arriver, mais ça donnait lieu à des débats qui étaient très riches et au bout du compte, ils se retrouvent toujours là où il fallait. Que su padre, Jean Ortiz, que compartían los mismos valores, la liberté, la fraternité y la laïcité, que es también un valor muy importante, que a veces no coincidían en los caminos por los que llegar a conseguir estos valores, pero siempre esto proporcionaba discusiones muy interesantes e importantes. La deuxième raison pour laquelle je veux vous remercier, c'est pour
le travail de mémoire que vous faites au travers de cette association, c'est-à-dire de sans cesse rappeler, en particulier aux jeunes générations, et quand je regarde le public ici, la moyenne d'âge n'est pas forcément celle que l'on rêverait d'avoir pour ce genre d'auditoire. Ça nous interroge beaucoup. Mais le travail que vous faites avec beaucoup d'engagement, de passion, de générosité, sans aucune faiblesse, ce travail est infiniment précieux pour nous, élus, et pour nous, citoyens. Pouvoir sans cesse rappeler aux jeunes générations. On a voulu d'ailleurs pour ça avoir un musée de la résistance et de la déportation à Pau, que j'ai beaucoup aidé à être très visible, mais rappeler aux jeunes générations que des femmes et des hommes qui avaient combattu l'horreur en Espagne, avaient traversé les montagnes pour venir combattre une autre horreur en France. Comme disait mon père, ils étaient arrivés sans rien, uniquement avec leur générosité, leur conviction. Je pense que ça, c'est un message qui aujourd'hui prend encore plus de valeur que jamais. La segunda cosa que quiero agradecer a la asociación y a todas las asociaciones es este esfuerzo de memoria y sobre todo la importancia que llegue a las nuevas generaciones que aquí no están representadas, pero lo ha dicho también él, que la media de edad no parece de la gente muy joven, no es verdad. Joven por el corazón. Eso, exacto. Pero que es muy importante esta labor de recuperar la memoria, sobre todo hoy, porque además todos estos republicanos españoles que cruzaron la frontera después de combatir al fascismo en España, siguieron combatiéndolo aquí en Francia y que lo único de que disponían era de su generosidad. Lorsque mon père est décédé, il y a maintenant plus de 20 ans, la première personne qui est venue le visiter à la maison, c'était un monsieur qui s'appelait Guzman. Beaucoup ici l'ont connu. Un monsieur, un très grand monsieur, très discret. Cuando su padre falleció, la primera persona que vino a la casa fue un señor llamado Guzmán, que mucha gente de aquí conocerá y que era un hombre fantástico, muy íntegro. Un très grand résistant et un très grand républicain. Resistente y républicain. Très grand humaniste. Et il est arrivé, je le vois encore, traverser la cour avec un petit sac en plastique. Et presque en s'excusant, il m'a dit, en sortant un petit bout de tissu tellement précieux, que j'ai reconnu comme étant le fanion des républicains espagnols, le fanion original. Et il m'a dit, est-ce que vous m'autorisez, après-demain, pour les obsèques de votre père, à mettre ce fanion sur votre cercueil? Et je pense que ça, c'est le plus bel hommage qu'on ne lui a jamais rendu. Que todavía le recuerda recorriendo el patio para llegar a la casa y casi pidiendo perdón, pedir permiso para poner en el ataúd de su padre, y me falta una palabra que es la bandera de los guerrilleros republicanos. Vale, paño. Vale, y que pidió permiso y desde luego que se lo concedieron porque cree que fue el mejor homenaje que se le podía rendir a su padre. Et cet homme m'avait beaucoup impressionné. Je ne devrais pas tout à fait le dire, mais je vais vous le dire quand même. Vous ne le répéterez pas. Parce que lorsque Franco est mort, tous ses amis républicains espagnols de mon père sont arrivés à la maison. Et mon père ne buvait pas du tout d'alcool, parce qu'il avait été blessé à la tête par les Allemands pendant la guerre. Et il a demandé à ma mère d'aller chercher des bouteilles de champagne. Je ne devrais pas dire ça, mais finalement je suis très heureux de vous le dire. J'étais un jeune adolescent et je les ai vus boire le champagne pour célébrer la mort de Franco. Nous l'avons fait aussi. Ça nous reproche, et on le referait s'il fallait. Que además el día de la muerte de Franco, el señor Guzmán, que era un joven de... Qui, moi? Combien d'années? En quelle année? Rappelez-moi, 60? 65. 75. Les numéros en français sont compliqués. J'avais 17 ans.
que tenía 17 años y que esto no le debería de contar aquí, pero que en realidad que además su padre no bebía porque había sido herido por los alemanes en la cabeza, pero que ese día mandó sacar unas botellas de champán para celebrar la muerte de Franco. Por eso decía que no lo debería de contar, pero yo le he dicho que también lo hicimos allí, que teníamos la botella preparada. Et la dernière chose pour laquelle je veux vous remercier, c'est pour ce que vous faites pour le futur. Parce que le message, c'est pas simplement un message qui prend ses racines dans le passé, même si ce qu'ont fait ces héros du passé, anonyme pour beaucoup d'entre eux, est infiniment moderne, mais c'est de ce message sortir des éléments pour essayer de s'armer pour le futur, parce que le présent et le futur ne sont pas encourageants dans ce domaine-là. Y que además lo que nos quiere agradecer en tercer lugar es que estamos trabajando para el futuro, porque el futuro y el presente y el futuro que tenemos actualmente no se ve muy claro. Entonces es muy importante trabajar para que se vea más claro y mejor. Et pour conclure, j'ai envie de vous dire, nous avons des manières, chacune et chacun d'entre nous, d'appréhender ces questions-là avec nos sensibilités propres. Certains plus modérés, d'autres plus enflammés, certains plus posés, d'autres un peu plus excessifs. Mais finalement, je m'aperçois que, comme c'était le cas au moment des grands événements de résistance, ce qui nous rassemble, ce sont les valeurs que vous avez affirmées, la solidarité, laïcité, internationalisme. Aujourd'hui, entre nous, on est en train de vivre des modifications du système géopolitique et de la planète qui sont le début de cataclysmes extrêmement inquiétants et dangereux. En fait, nous devons nous battre contre des impérialismes chinois, russes, mais il y en a un auquel on n'était pas habitué parce qu'on pensait que c'était une démocratie qui nous tendait la main, c'était les États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui sont probablement la forme d'impérialisme la plus dangereuse qui est en train de naître. Que seguramente no compartimos a veces la manera de estar de luchar por estos valores, que hay gente más reposada, gente más agitada, pero que todos compartimos los valores que se hicieron comunes de la resistencia, que eran la libertad, la laicidad, la igualdad, el internacionalismo, muy importante en este momento en que estamos amenazados por 3 imperios, el chino, el ruso y casualmente o sorprendentemente los Estados Unidos de América, que quizás ahora son el imperialismo más peligroso. Parce que derrière ces dirigeants dictateurs, il y a des peuples avec qui on peut tout à fait s'entendre. Porque detrás hay gobiernos dictatoriales con los que se puede entender, ¿no? El pueblo, la gente. De Gaulle n'a jamais pris les Américains pour des amis. Mais vous avez raison, monsieur. Et j'ai trouvé récemment une vidéo du général de Gaulle dans une de ses conférences de presse, que je vous invite à essayer de voir, dans laquelle il disait, en parlant de la Palestine, on est arrivé, on les a chassés. C'est De Gaulle qui dit ça. On s'est installé sans tenir compte de leur culture. Quand je dis on, c'est... Et on ne pourra pas s'en sortir sans qu'il puisse y avoir 2 peuples, 2 nations qui travaillent ensemble. Ça, c'était De Gaulle, j'avais à l'époque, c'était en 67, j'avais 9 ans. Bon, pour conclure, maintenant je vais vous laisser travailler. Vous avez vu que avoir un phare comme Jean Ortiz, cultiver la mémoire de ceux qui ont combattu pour notre liberté, et puis en faire un message du futur, d'espoir et d'espérance, pour dire tous ensemble, quelle que soit la façon dont on pense, que Gaza c'est un génocide, et qu'on ne peut pas l'accepter, eh bien moi je considère que ça doit faire sens et ça doit nous rapprocher en tous les cas. Ce que vous faites, je considère que c'est infiniment précieux. Et Madame Bonhomme, si vous voulez rééditer l'expérience l'année prochaine,
Si je suis là, je vous aiderai. Alors dans 2 ans, je serai là.